una mujer. Yo no puedo escoger a quién darle el ride. Es como cuando un taxista recoge a alguien. Entonces, no quiero que nunca vaya a haber algún malentendido. Lo que estoy haciendo es un trabajo, ¿sí? Y creo que lo estoy haciendo profesionalmente, dando los rides. Entonces, para estar claros con eso, ¿sí? Y el propósito es para apoyar el ministerio a México. Si usted quiere ayudar con ese viaje, falta bastante todavía por recoger, hable conmigo. O si quiere hacer el viaje, también hable conmigo, lo puedo conectar con el ministerio que lo está organizando. Es en Ensenada, México. El ministerio se llama Agua Viva. Si usted va a la internet, aguaviva.com, ahí va a encontrar la información de ellos. Está muy bien organizado, muy bien hecho el trabajo que se está haciendo allí. Y nos van a asignar una iglesia donde vamos a ir a trabajar allá por una semana. Y lo principal es compartir el evangelio. Si tienen tratados que usted, porque es un buen creyente y por su cuenta compra tratados y le sobran y quieren compartir, nos pueden dar, nosotros allá los podemos distribuir. Si tiene Biblias para llevar, usted como buen creyente seguramente tiene Biblias extras porque usted regala Biblias y quiere compartir para llevar a México, podemos llevar también Biblias. Claro, hay un límite de lo que podemos llevar, pero creo que toda la iglesia puede participar en algún sentido. Y si no tiene nada de eso, pero usted ora, usted clama al Señor, le suplico que estemos orando por esto y por las misiones en general. La iglesia queremos movernos en esa dirección, en misiones, ¿sí? Ok. Vamos a dejar ahora que los niños vayan a sus clases, los adultos nos quedamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Saben que esos carritos de aduana, la computadora mide la velocidad y alcanzan hasta 185 millas por hora. En el track, es un track bien largo, si no ha venido alguna vez es exciting. Estaba viendo en la internet que hay hombres adultos, aquí son los niños los que hacen los carros, pero en la internet hay hombres adultos que tienen ligas de Pinewood Derby y compiten con los carros de Pinewood Derby. Está interesante, ¿no? Tus niños trabajaron bien, Miguel. Sí, están rápidos sus carros también. Son bien listos los niños en esta iglesia. Compraron 60 carros para la competencia. Hicimos 57 competencias, algo así, el viernes. Estaba interesante. Gloria a Dios, qué bueno que podemos hacer tantas cosas juntos, ¿no? Celebrar juntos como iglesia, seguir creciendo. El domingo nomás es una parte de lo que sucede aquí, pero la iglesia está bien activa trabajando. Bueno, un día vamos a ver a los niños que están llorando predicando la palabra de seguro. Ahora hay que tenerles paciencia, ayudarles a crecer. Está el cuartito allí, si alguien necesita usarlo, es para las mamás con sus niños, ahí está disponible. Si en medio de la predicación tiene a su niño aquí y necesita atenderlo, ahí puede ir. Vamos al libro de Mateo. Hoy regresamos al libro de Mateo. La semana pasada cubrimos en Primera de Pedro una sección que habla de la mujer, de la actitud, sobre todo la actitud de la mujer, ¿sí? Cómo debe estar el corazón de una mujer. Es importante entender que una mujer puede estar muy bien vestida. Cuando digo muy bien vestida, me refiero a una mujer que no llama la atención a su cuerpo, una mujer que se viste decente. Puede estar muy bien vestida, pero su corazón no. Así que hay que tener cuidado con el mensaje de la palabra. La apariencia no lo es todo, aunque la apariencia cuenta mucho, ¿sí? Obviamente si una mujer sabe vestirse, está mostrando que hay una buena característica en su corazón.
pero eso no la califica delante de Dios, es el corazón. El corazón, la actitud del corazón es lo que califica. Y más adelante vamos a estudiar el tema de los hombres también, no se preocupen, ahí vamos a llegar más adelante. El Señor nos permite estudiar la palabra. Ahorita volvemos a Mateo, capítulo 8, versos 5 al 15. El título que le he dado es el poder de Jesús sobre las enfermedades. Mateo 8, del 5 al 15, allí vamos a estar. Y voy a leer la escritura. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Ella se levantó y les servía. Señor, venimos a tu palabra con una actitud de adoración, sabiendo que dependemos de tu Santo Espíritu para aprender lo que está escrito aquí. Ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, guíanos a la verdad y sobre todo, Señor, pon en nosotros el querer para obedecer tu palabra, para vivir conforme ella dice, para ser obedientes a lo que tú nos estás dejando ver aquí, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En el mensaje anterior que habíamos visto en el libro de Mateo, vimos cómo Jesús sana a un leproso. No sé si recuerda ese mensaje. Entré en bastantes detalles explicando la enfermedad de la lepra, la cual representa la máxima representación visual de lo que es el pecado en la vida del hombre. Es una enfermedad horrible, por lo menos en ese entonces. Hoy tiene el nombre de enfermedad de Hansen, algo así, y es controlable, pero entonces era algo horrible. El leproso era declarado ceremonialmente impuro, lo que quiere decir que no tenían acceso a ninguna sinagoga para adorar a Dios, no tenían acceso al tabernáculo, no tenían acceso a los sacrificios, estaban separados completamente. Socialmente estaban aislados, pues la lepra era contagiosa y tenían que anunciar en voz alta que eran impuros para que nadie se les acercara. Todas las cosas que tocaban quedaban impuras también y nadie las podía tocar. Así que la vida de un leproso era lo más bajo dentro de los judíos, la persona más rechazada, la más aislada de todos los judíos. Los fariseos no los toleraban. Algunos dicen que les tiraban piedras cuando veían un leproso, les tiraban piedras para que no se acercaran hacia ellos. Nadie se acercaba a un leproso. Era contra la ley de los judíos que un leproso se acercara a otras personas. Pero este leproso, como vimos en la predicación de hace 2 semanas, él se acerca a Jesús, él se humilla delante de Jesús, él adora al Señor Jesús y él espera en el Señor Jesús. Jesús lo sana, demuestra así su poder sobre la enfermedad, que son algunas que da Mateo en detalle. Hay muchas sanidades, pero algunas son en detalle. Y no solamente Jesús muestra su poder sobre la enfermedad, pero Jesús está amando a este hombre, le muestra compasión y le muestra una restauración total en toda su persona. Y el Señor Jesús no hace acepción, no hace una distinción entre su condición o la condición de otros para mostrar compasión sobre él. Él
es el Salvador del mundo. Él fue el que murió por la humanidad para rescatar a los hombres, para que vengan y amen y le sirvan a Dios. Él es Dios. Él no hace acepción de personas. Él no es como nosotros. Nosotros tendemos a tratar a las personas conforme a su apariencia o su manera de ser, si se parecen o si entran en nuestros círculos. Jesucristo no. Jesucristo no es así. Él con todas las personas era igual. La persona más baja en la sociedad judía recibe toda la compasión, la sanidad y el amor del Señor y es restaurado en una vida normal en la nación judía, restaurado en todo sentido. Los fariseos, por otro lado, ellos esperaban que Jesucristo les iba a dar prioridad a ellos, porque ellos eran los fariseos, eran los escribas, eran los que manejaban la ley, los que enseñaban a la gente, y esperaban que ellos tenían que tener un trato especial de parte del Señor Jesús. Pero qué interesante, que es a un leproso, al más menospreciado, el primero que el Señor sana, en lo que nos muestra Mateo en su recuento en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, versos 5 y 6, lo que leímos hoy comenzando, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dice que en Capernaum era un puerto situado al norte del mar de Galilea. Si usted mira los mapas en Palestina, era un puerto importante. Jesucristo estableció su ministerio allí, su base de operaciones, si pudiéramos decir, porque en Nazaret, cuando predicó en Nazaret, trataron de matarlo. Entonces él salió de allí, se fue a Capernaum, y en Capernaum estuvo su ministerio, hizo muchos milagros. Y dice que un centurión vino a Jesús. Y esta misma narrativa de este hecho se encuentra en Lucas. Lucas narra con más detalles. Y ahorita vamos a ver por qué Mateo y Lucas difieren en la manera como dan esta historia. Pero hablando de un centurión, es un soldado que dirigía un grupo de 80 a 100 soldados más o menos, depende de la época en la historia que usted lo revise. Los centuriones eran considerados lo mejor de lo mejor en el ejército romano. Como hoy en día tal vez un sargento de mucha calidad o un capitán. De ellos dependía el éxito de los hombres que ellos comandaban. Eran tenidos como hombres de un carácter sólido, fuertes, no apresurados, pero calculadores y listos para defender su posición y morir en la batalla si era necesario. En inglés se usa el término para referirse a ellos como que eran the backbone of the Roman Army, eran los que sostenían a todo el ejército romano, los centuriones. Obviamente había centuriones perversos, pero cuando usted lee la Biblia, los centuriones que menciona el Nuevo Testamento, todos son hombres de un carácter ejemplar, todos ellos. Ellos eran odiados por los judíos porque representaban al ejército invasor. El Imperio Romano lo que hacía cuando invadían las regiones, obviamente su ejército no alcanzaba para estirarlos y dejarlos en todas partes. En la parte que llegaban, a los que conquistaban, de ahí sacaban gente de allí. Los reclutaban como soldados, los preparaban y armaban ejércitos de allí mismo que venían a ser parte del ejército romano, y así mantenían el orden en todas las partes que ellos controlaban. Así que el centurión era alguien de Palestina, pero no era un judío, porque los judíos no entraban en el ejército romano, era una traición a su propia nación. Entonces, si el centurión es de Palestina, es muy posible que fuera un samaritano, porque Palestina, en esa región, los que no eran judíos eran los samaritanos, es decir, medio judíos. Entonces, es odiado por los judíos por ser un soldado romano, pero peor todavía, si era un samaritano, es doblemente odiado, porque los samaritanos eran considerados como los más menospreciados en la raza entre los judíos, por ser samaritanos, porque eran medio judíos, es decir, estaban casados eran descendientes de matrimonios mezclados, una mezcla de matrimonios entre los judíos, eso es prohibido. Así que pienso que es un poco parecido, como, obviamente no hay un odio así, pero estaba tratando de pensar a qué se parece hoy en día, como nuestros hijos. Nosotros venimos de Latinoamérica, nuestros hijos nacen aquí,
Sus documentos dicen que son americanos. Y les preguntan qué son y ellos dicen que son mexicanos. ¿Qué son? ¿Americanos o mexicanos? Van a México y no caben en México porque son más americanos que mexicanos. Y están aquí y no del todo encajan en la cultura americana porque son más mexicanos que americanos. Ni de aquí ni de allá, como la India María. Y es la realidad de nuestros hijos. Cuando fui al college en San José City College, estudié una clase llamada Mexican American Culture, cultura mexicoamericana. Y es interesante la realidad del hispano aquí en Estados Unidos. Para entender un poquito cómo los judíos miraban así a los samaritanos, aunque no se parece para nada, obviamente no hay un odio contra el hispano aquí en Estados Unidos, no que yo sepa. Entonces, los samaritanos eran vistos como gente despreciable para los judíos. Yo experimenté algo poquito de esto. La primera vez que regresé a Colombia, cuando llegué al aeropuerto, íbamos un grupo de como 20 líderes de aquí de California, habían pastores, líderes a una conferencia. Yo era el único colombiano que iba en el viaje y a todos les dieron 6 meses de permiso para estar en Colombia. A mí me dieron 2 semanas, 2 o 3 semanas, creo, 3 semanas para salir del país. Porque yo era un colombiano que no vivía en Colombia y llevaba mi pasaporte americano y fui tratado con mucha discriminación, porque ni de aquí ni de allá, otra vez como la India María. Los samaritanos así están, pero en una situación bien baja para ellos. Eran vistos como gente despreciable por los judíos. Los judíos preferían, si usted mira el mapa de Palestina, Samaria está en la mitad. Al norte está Galilea, al sur está Judea, y los judíos cuando viajaban preferían darle toda la vuelta a Samaria antes que pasar por territorio samario, aunque les costara días y días más de viaje o mucho más tiempo, pero no pasaban por territorio samaritano. Pero de nuevo Jesús demuestra que no hace acepción de personas, no discrimina a nadie. Él vino a rescatar a los suyos, es decir, a los de Israel, pero también afirma que Él vino a rescatar a los gentiles, no solamente a los suyos. Primero sana al peor de entre todos los judíos, a un leproso, y después atiende la petición del centurión, quien representa al imperio invasor. Pero este centurión, cuando miramos la vida de este centurión, lo que nos deja ver la narrativa, encontramos unas características bien especiales en él. Eso va a estar en Lucas 7:10, en un momento vamos a ir allí. Lucas 7:10, antes de leerlo, da detalles donde dice que el centurión no vino a Jesús, que él envió mensajeros. Mateo dice que el centurión vino a Jesús. ¿Hay una contradicción? ¿Hay un error allí? No hay un error. El enfoque de Mateo es presentar la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. El enfoque de Lucas es presentar el carácter del centurión que se acerca a buscar al Señor Jesús. Entonces, aunque es el mismo hecho, Mateo no considera como importante tener en cuenta los detalles que presenta Lucas, porque cada quien tiene una perspectiva diferente como presentan la misma historia. ¿Ok? Quiero aclarar eso, porque quiero afirmar que usted confíe en su Biblia. Estas historias son verídicas, ¿ok? Pero hay una perspectiva diferente en cada uno de los escritores. Y eso, esta investigación la encontré con Leon Morris. Tiene un comentario que se llama The Gospel According to Matthew. Y lo que él hizo fue una comparación de todo lo que viene y por qué cada escritor escribe diferente. El verso 2 de Lucas 7, vamos allí. Lucas 7, vamos a mirar esa historia en Lucas 7. Ya vimos en Mateo que el centurión viene porque tiene un siervo enfermo, ¿sí? Y aquí en Lucas 7, leamos 1 y 2. Después que hubo terminado todas sus palabras y al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Mateo dice que estaba enfermo, paralítico y gravemente atormentado. Lucas dice que estaba a punto de morir, es decir, la condición en que se encontraba era una condición grave, era una condición de muerte. La enfermedad que tenía era una condición de muerte. Y al mirar, estuve mirando la palabra que usa Lucas para referirse a siervo, y él usa la palabra doulos.
La palabra doulos quiere decir esclavo. Y miré en Mateo, y la palabra en griego que Mateo usa es la palabra pais, que quiere decir niño o muchacho. O sea que este era un esclavo, pero era un niño. Un niño, es decir, que nació como esclavo en la casa de este centurión o en la propiedad de este centurión. ¿Sí? Y este centurión amaba a ese niño, quería a ese niño, le interesaba a ese niño. Los esclavos en el Imperio Romano, mire cómo eran en el Imperio Romano. Hay escritores, historiadores, que dicen, en sus escritos aparece cuando dicen, hay uno que es un abogado y le dice a otro, si tienes problemas económicos, entonces vende tus animales que ya no sirven mucho, vende tus carros que ya están gastados, vende esta propiedad y también a tus esclavos que ya no te importan. Entonces los esclavos son puestos al lado de las propiedades. Otro dice, los esclavos, la única diferencia entre un esclavo, un animal y un carro es que el esclavo habla, pero son iguales. No puedes tener ningún tipo de relación con ellos, ningún afecto hacia ellos. Ese era el punto de vista de los romanos hacia los esclavos. Y era normal que un dueño de esclavos, si su esclavo ya no le servía, lo podía matar, deshacerse de él, no había problema con la ley, era un objeto, considerado como un objeto para ellos. Entonces, el nivel en que se veía un esclavo era un nivel muy abajo, menos que una persona, comparado con un animal. Pero este centurión no veía a su esclavo, a ese niño de esa manera. Muestra que tiene un carácter no como el común, no como el montón pensaban, ¿sí? Era alguien que le interesaba, porque normalmente si un esclavo estaba enfermo, los dueños lo dejaban morir y lo reemplazaban con otro que estuviera bien. Pero este centurión se interesa por su esclavo, y no solo eso, le tiene aprecio, lo trata con respeto, lo valora como persona por las acciones que toma a favor de ese esclavo. Cuando manda el mensaje a Jesús, esto es algo que hace pública su petición, es decir, todo el mundo sabe lo que el centurión siente por este esclavo, y a él no le importa. Era políticamente incorrecto hacer eso, pero él va en contra de todo lo que el mundo dice. Él mantiene su corazón limpio en lo que quiere hacer. A él le importa más la condición de su esclavo que la condición o el estatus que él puede tener frente a la sociedad. Lucas dice en el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Sí? Él manda a unos ancianos, son unos mensajeros, para que le rueguen al Señor Jesús. Y el verso 4 dice que ellos vinieron a Jesús. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, no solamente manda a ellos, son ancianos de entre los judíos, pero estos ancianos, cuando llevan el mensaje, ellos le están rogando al Señor Jesús como si fuera el centurión el que estuviera hablando con el Señor Jesús. Ese es el sentido que encontramos en la narrativa de Mateo, como que fuera el centurión que estuviera hablando con el Señor Jesús. Ruegan por la petición del centurión, dan testimonio del tipo de persona que es. Para ser quien era, centurión, romano, gentil, tal vez samaritano, este hombre de veras había demostrado un carácter íntegro que lo hacía un hombre ejemplar, respetado y querido por su comunidad, una comunidad de judíos. Y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Afirman que él ama a la nación judía, porque dicen, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, no solo de palabra, pero es un hombre que ha sido un beneficiario para la nación de Israel. Es decir, que este hombre centurión, él creía en el Dios de los judíos y sabía la importancia de que fuera el Señor adorado, y por eso les construye la sinagoga, para que los judíos puedan adorar al Señor. Y también sabe la importancia de que se hable, de que se enseñe las escrituras, porque en las sinagogas eso hacían. Era un hombre de fe. Mateo dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús responde a la petición y le dice, yo voy a ir y lo voy a sanar.
Lucas dice en el verso 6, y Jesús fue con ellos. No dice que Jesús dijo que iba a ir, Lucas dice que Jesús fue con ellos. De inmediato el Señor responde a la petición del centurión, se dispone a ir para sanar al niño, no hay problema para el Señor. Pero el centurión responde, voy a estar entre Mateo y Lucas, en Mateo verso 8, del capítulo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Lucas, refiriéndose a lo mismo, versos 6 y 7, dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, Jesús ya iba caminando con ellos. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. La actitud de este centurión se parece a la que Lucas describe de un hombre que se aproxima a adorar al Señor y mantiene una buena distancia entre él y el altar y se arrodilla y se golpea en el pecho y dice, soy culpable, no soy digno de venir delante de ti. Mientras que el fariseo está de pie, mira al gentil y dice, qué bueno que yo no soy como ese. Yo sí pago mis diezmos, yo sí voy a la iglesia todos los domingos, yo sí leo mi Biblia, yo no soy como ese. Y el Señor dice, ¿quién de los dos cree usted que se fue justificado a su casa? Obviamente el que se humilló delante del Señor, el centurión se humilló delante del Señor. Él creía que Jesucristo era el Mesías. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que el centurión creyó? Hay un verso en el verso 3 de Lucas, donde hay un detalle que nos deja saber cómo es que el centurión creyó. Mire, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué necesitó el centurión para creer en el Señor Jesucristo? Yo creo que lo primero que todo, tener un corazón humilde. Y cuando él escuchó, porque Mateo 4 lo vimos hace 2 semanas atrás, Mateo 4 o 3 semanas, dice que Jesús sanó a multitudes que venían de Galilea, de Capernaum, de todos lados venían y a todos los sanaba. Llegan las noticias al centurión y él entiende, solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer tal cosa. Este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Él conocía de las Escrituras. Y cuando oyó hablar de Jesús, él creyó en Jesús. Inmediatamente manda a pedir ayuda para su esclavo. Todo lo que le tomó al centurión fue creer. Inmediatamente toma acción. Y dice, no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Busca a Jesús con una actitud de confianza total, creyendo en Él. Una posición humilde como la debe tener cualquier persona que se quiera acercar y clamar al Señor Jesús. Una actitud de humillación. En Mateo, la parte final del verso 8, regresando allí a Mateo, y el verso 9 dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Se describe él mismo como un hombre bajo autoridad y también con un hombre que tiene autoridad delegada para ordenar a otros. La autoridad máxima que conocía el centurión era el emperador. Y el centurión entiende que él, como un representante en el ejército, está representando al emperador, la autoridad del emperador. Cuando el emperador daba una orden, se hacía lo que él decía. Cuando el centurión habla, él lo entiende que está representando al emperador, entonces lo que él dice se tiene que hacer porque tiene autoridad. Y dice, soy un hombre bajo autoridad. Es lo que está tratando de decir, es que entiende el concepto de la autoridad. Y reconoce que Jesucristo, al pedir esto, él sabe que el César,
El emperador es la máxima autoridad en el imperio, pero al pedirle esto a Jesús, di la palabra y con tu palabra serás sano, está reconociendo que Jesús es autoridad sobre el César, sobre el emperador. Este hombre está dejando conocer su fe en cada acción y en cada palabra que está dando. Él ha creído que Jesucristo es el Señor. Él ha creído que Él tiene la autoridad suprema. Él ha creído que lo que Jesucristo dice inmediatamente es hecho. Reconoce a Jesús como Señor, poniendo su autoridad sobre el emperador. En todo el imperio romano, el imperio más fuerte sobre la tierra, el que gobernaba sobre el mundo conocido en ese entonces, nadie podía ayudar al esclavo del centurión. No existía nada ni nadie, no había poder para ayudar al esclavo del centurión. Nadie tenía la autoridad. El emperador, aunque dijera que fuera sano, nada iba a pasar con ese muchacho. Pero la palabra de Jesús, esa palabra era suficiente para que el niño fuera sanado. El centurión suplica entonces que Jesús ejerza su autoridad. Es como cuando alguien suplica delante de un juez y le dice, haz justicia. ¿Por qué? Porque el juez tiene la autoridad. No está demandando, no está ordenando, está suplicando a alguien que tiene la capacidad de llevar a cabo eso. Es lo que el centurión hace cuando viene y habla con el Señor Jesucristo. Él no pone una demanda. Él no está haciendo una declaración para que entonces se haga. Él está reconociendo que Jesús, Él es la autoridad. La autoridad de Jesús, como lo ha demostrado hasta ahora, es absoluta sobre todas las enfermedades. El capítulo 4 dice que sanó todas las enfermedades. ¿Qué se necesita para que el muchacho sea sano? Solamente una palabra del Señor Jesucristo. ¿Tenía que Jesús quitarse el saco y tirarlo para que se sanara? ¿Tenía que Jesús llenar un estadio y poner música y luces para que entonces sucediera algo? ¿Tenía que Jesús gritar muy fuerte y reprender aquí, reprender allá y hacer ciertos movimientos para que el niño fuera sanado? Solamente una palabra, sin siquiera estar el muchacho presente. ¿Tenía fe el muchacho para ser sanado? La escritura no dice nada de que ese muchacho tenía fe. Lo que dice es que estaba atormentado, estaba paralítico. No dice qué enfermedad era, pero físicamente tenía un tormento, un dolor continuo y estaba al borde de la muerte. ¿Qué se necesitaba? Que el centurión creyera en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo podía sanar. Una sola palabra bastaría para sanar al niño. Hasta este punto, cuando leemos la narrativa del Señor Jesucristo, no hay ninguna situación en la que Él haya sanado a alguien sin que esa persona esté presente. Así que lo que el centurión está haciendo es único. Es una fe única la que Él está manifestando. Verso 10, después de que Jesús oye lo que el centurión dice, no necesitas ir, con una palabra que digas es suficiente. Yo soy un hombre bajo autoridad y mando a este que lo haga, lo hace. Con que tú digas es suficiente. El verso 10, el Señor responde a eso, dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús está sorprendido. A veces decimos, pero Jesús sabe todas las cosas. No, Jesús no sabía todas las cosas. Jesús sabía lo que el Espíritu Santo le permitía saber. Él es Dios, pero Él vivió como hombre, limitado completamente como hombre. Y esto Jesús no lo sabía. Jesús, cuando ve la fe del centurión, queda sorprendido en su humanidad. ¿Cómo es posible que alguien de quien no se espera que tenga esa fe, un gentil, tenga tanta fe más que los del pueblo de Israel? Él muestra, el centurión, que Israel no tuvo fe. Del esclavo no se dice que tiene fe o no. El enfoque es la fe del centurión. No buscaba algo para él mismo, pero andaba buscando un beneficio para su esclavo, a quien él amaba. Este hombre presenta en su carácter, si usted se fija, la descripción que Jesús da en Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas, donde describe cómo es el corazón de un ciudadano del reino.
Es un hombre que es humilde. Es un hombre que está postrado ante Dios. A este punto, Jesús, mirando la historia del Señor Jesucristo, ya ha echado por tierra todo el sistema religioso de los escribas y los fariseos. Ha demostrado que Él es el Mesías por las profecías que se cumplen con su venida. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. Lo bautiza, y cuando lo bautiza, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo confirman que el Hijo es el Hijo de Dios. En todo sentido ha sido confirmado como el Mesías, como el Rey. Va al desierto llevado por el Espíritu Santo, es tentado por Satanás, vence a Satanás, el príncipe de las tinieblas, sigue como Rey. Después sale de allí, predica y llama a todos los hombres a que se arrepientan. Vienen los enfermos y los sana a todos. En Mateo 4, final del Mateo 4, dice eso, demostrando que Él es el Mesías. Enseña la ley. En Mateo 5, 6 y 7, la bienaventuranza, el sermón del monte, y tira por tierra todas las enseñanzas falsas de los fariseos y los escribas que en el nombre de Dios confundían a la gente. Jesucristo es el único que cumple toda la ley a perfección. Y para completar, el centurión, cuando el centurión cree, demuestra que no es en Israel, sino entre los gentiles, donde hay más fe para creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Esto es como agarrar a los fariseos a cachetadas y una y otra, y los pone por el piso y echa abajo todo lo que ellos enseñan. Todo su sistema es arruinado completamente por el Señor Jesucristo. Primero sana a un leproso, después sana a un gentil. Y como si fuera poco, de toda esta evidencia que se está amontonando más y más, el Señor dice lo siguiente en el verso 11: y os digo, después de que está admirado de la fe del centurión, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Va a parar allí. Jesús demuestra que Él vino primeramente por Israel. Él vino para rescatar a Israel. Esa es la promesa de Dios. Pero también afirma que no solamente vino por ellos, sino por los gentiles. Por eso dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, de fuera de Palestina, gente que no es judía, y van a creer. Juan 10, 16, miren lo que dice Juan 10, 16, para mirar esta parte de que no solo venía por Israel, pero venía por más personas que Israel. Juan 10, verso 16. Dice así Juan: también tengo otras ovejas. Quiero que prestemos atención a algunas palabras aquí. Eso es importante. Dice también. Cuando dice también, Él no está desechando a Israel. Jesucristo está diciendo, tengo a Israel, pero también tengo otras ovejas. Es decir, Él llama a Israel como sus ovejas. Ese es su rebaño. Y dice, también tengo otras ovejas que tengo que traer a este rebaño, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se está refiriendo? Israel va a ser salvo, pero los gentiles también. Israel rechazó al Mesías, la gran mayoría de ellos rechazaron al Salvador, pero Dios no los rechaza a ellos, porque si Dios los rechazara a ellos, Dios sería un mentiroso, y lo que dijo en sus promesas no es lo que Dios quiso decir, sino otra cosa, y Dios no habla así. Entonces es importante aquí no perdernos en esta parte de la Escritura. Israel es el pueblo de Dios. Israel va a ser restaurado como nación por el Señor. Eso es lo que Él prometió. Apocalipsis afirma eso una y otra vez, y Romanos capítulo 9, capítulo 10 afirman esto claramente. Pero en este caso el Señor dice, vendrán muchos del oriente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los fariseos pensaban, el problema con Israel son los fariseos en general. Los fariseos pensaban y enseñaban que el Mesías venía solamente por ellos. Y los fariseos primerito que todos.
y que al venir Jesús iba a destruir a todos los gentiles, porque ser gentil es ser pecador para un judío, es alguien que no tiene nada que ver con el reino de Dios, eso es un gentil. Entonces los fariseos pensaban que el Mesías venía, los restauraba a ellos y mataba, aniquilaba a todos los gentiles y dejaba la tierra poblada solamente por judíos. Obviamente que no es así, no es eso lo que la palabra enseña. Pablo afirma que no solamente los que son descendientes de Abraham son del pueblo de Israel, sino los que creen, los que son de la fe. Ellos pensaban que porque eran de la raza judía, tenían garantizado el reino. No es así. Para ellos son las promesas, pero tienen que creer. El lunes pasado llevé a un judío, uno de los rides que di, de los gatos a San Francisco. Y le hablaba yo de las promesas de Dios para los judíos, pero es un hombre que no cree en el Mesías. Las promesas no son para él hasta que él crea, pero él es parte del pueblo de Israel. Las promesas son para ellos. Ellos olvidaron que la promesa para Abraham no solo cubre a Israel, pero también a las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham: en ti o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo no sé por qué los judíos ignoraron eso cuando enseñaban. Así que el que es adoptado como hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús es hecho un descendiente de Abraham. Yo soy un descendiente de Abraham. Yo no estoy diciendo que soy un judío. Eso es una farsa los que dicen eso. Yo soy un gentil, que ahora soy un descendiente de Abraham. ¿Por qué? Por la fe, igual usted, si usted ha creído. ¿Y qué me hace eso? Partícipe de todas las promesas de Dios que Dios le dio a Israel. Ahora son mis promesas. ¿Voy a ser el Israel espiritual? No, Israel no es reemplazado jamás. Soy un gentil, como el Señor Jesucristo en Juan 10 dice: también tengo otras ovejas que no son de este reino, y a esas debo traer. Esos son los gentiles, somos nosotros, las naciones. Abraham, Isaac y Jacob, que son los que Jesús menciona en ese verso, ellos no entraron en el reino de los cielos porque eran de la raza judía. Usted lee la historia de ellos. Ellos entraron porque ellos tuvieron fe, ellos creyeron, y como creyeron les fue contado con justicia. Mire Gálatas 3, del 6 al 9. Qué interesante, porque vemos la narrativa de Mateo y dice: un centurión vino, tenía un niño esclavo que estaba enfermo, Jesús lo sanó. Pero si usted no mira en detalle lo que contiene esa narrativa, se pierde de todas estas verdades teológicas que hay aquí, que son tan importantes, que se desarrollan en todo el libro de Mateo. Gálatas 3, 6 al 9, Pablo dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no entró al reino porque era judío, pero porque creyó. Verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que tienen fe, no solamente Israel. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el padre de la fe para nosotros, también igual que lo es para los judíos. Regresamos a Mateo 8, verso 12. Ahora el Señor dice: muchos vendrán del este y del oriente, y el occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Usted diría: sí, Israel está rechazado. No es eso lo que Jesús está diciendo. No es eso lo que está diciendo. Los hijos del reino obviamente son los judíos. Pero lo que Jesús se está refiriendo, si tenemos en cuenta las Escrituras, cuando Él dice: también tengo otro redil, otras ovejas que no son de este reino. Los que pretenden ser hijos del reino, porque no creen, ellos no creen. Es más, la iglesia se fundó, cuando usted mira el libro de los Hechos, con judíos. Y Jesús les prometió: me seréis testigos en Jerusalén, judíos; Judea, judíos; Samaria, ya esos son medio judíos. Jerusalén, Judea, Samaria, y después sigue mencionando terrenos gentiles
hasta los confines de la tierra, pero Él empezó con los judíos. Entonces, los que creen, por eso Pablo afirma en Gálatas, los que creen, no los que son de la raza nada más, los que creen. Entonces, Israel, los que son de la raza y creen, para ellos son las promesas. Porque si son de la raza judía y no creen, pues obviamente se pierden las promesas. La condición es creer. Hay que tener cuidado con esto, porque hay una enseñanza que basado en esto enseña que se puede bautizar a los niños de los cristianos y decir, como es hijo de un cristiano, lo bautizo como bebé, ahora eso garantiza que las promesas son para él. Ese es el pensamiento católico. La iglesia cristiana no tiene nada que ver con eso, no hay ningún fundamento bíblico para tomar esa posición. El que es salvo es porque cree, solamente porque cree. De entre todas las naciones, gente de todas las naciones, la única nación restaurada como nación es Israel en el futuro. De resto es gente de toda nación, como afirman las Escrituras. Entonces dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Por su falta de fe, los judíos en este contexto se pierden de la bendición del Señor y por siglos se lo han perdido por no creer en el Señor Jesucristo, la mayoría. Los judíos veían a todo gentil como pecador, destinado a las tinieblas, sin ningún derecho ni oportunidad para el reino de Dios. Pero Jesús les demuestra lo contrario, lo que les dice es extremadamente fuerte. Mire qué interesante, pues declara que ellos son los que se van a las tinieblas eternas, al tormento donde allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes? Los judíos, que tienen al Mesías entre ellos, que es un judío él mismo, que tienen las promesas, que tienen los profetas, que tienen la ley, que son la nación escogida. Ellos rechazaron, ellos no quisieron creer. Y les está diciendo, no son los gentiles, son los que no creen, aunque sean judíos. El hecho de ser judíos no los salva. Y ahí será el llorar, el crujir de dientes. Un lugar de tormento eterno. Dice que es un lugar de oscuridad, de la oscuridad, de lo máximo de la oscuridad. Yo no sé si usted ha estado en un lugar completamente oscuro, pero no es nada agradable estar solo y estar en un lugar completamente oscuro. Hay gente que se puede enloquecer en situaciones así, hay gente que está aterrorizada en situaciones así, hay gente que conserva más calma, pero nadie quiere estar allí. Nadie quiere estar en un lugar de completa oscuridad, porque es un tormento continuo. Y como describe el Señor, Él habla más del infierno que del cielo. Mateo 24 habla de eso, Mateo 22 habla de eso también. Dice que allí es el crujir y rechinar de dientes. Crujir y rechinar de dientes está hablando literalmente de una condición de sufrimiento. Aquí en la tierra tenemos sufrimiento. Y una persona que sufre aquí tal vez se muere de hambre, digamos en África. Si esa persona se muere sin Cristo y se va al infierno, esa persona en el infierno anhelaría poder regresar al sufrimiento que tenía aquí en la tierra para no estar allá en la eternidad, porque por lo menos aquí en la tierra tiene esperanza, mientras que pueda oír el mensaje del Evangelio. Pero una vez que alguien va al lugar de tormento, no hay salida, no hay esperanza, es para siempre. Es una separación total de la luz, de la vida, del amor, de la presencia de Dios. Es sufrimiento total. ¿Cómo lo podemos relacionar un poquito? Piense nada más en el peor sufrimiento que usted ha tenido en su vida, el peor de todos. Ok, imagínese algo a nivel eterno, 1,000,000 de veces más que eso, porque es Dios el que los atormenta allí por no creer. No importa de dónde sean. Y es uno de los puntos que Mateo presenta. No importa de dónde es la persona, esa persona necesita creer que el Evangelio que va a ser presentado a Cristo, como el Señor y Dios del universo, como el que tiene autoridad sobre las enfermedades, más adelante como el que tiene autoridad sobre la naturaleza, un poco más atrás como que tiene autoridad sobre la ley, no sobre la ley, pero la presenta como es. Él es la autoridad. Al final de Mateo 7, cuando dice, Él enseñaba y predicaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Ese es el Evangelio. Y el que no cree, no vive como Cristo dice. Y lo que le espera, aunque proclame lo que quiera, si su vida no refleja esto,
Lo que le espera es el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas eternas, un lugar de tormento horrible que no se parece a nada de lo que hayamos conocido jamás. Los que están en el infierno pueden decir esto: la tierra es lo más cerca que pudimos ver del cielo. Los que van al cielo pueden decir esto: la tierra es lo más cerca que pudimos ver del infierno. Es completamente opuesto, de un extremo al otro. ¿Por qué habló el Señor Jesús así tan fuerte a los judíos, a la nación escogida? Porque le está advirtiendo. Es como el centurión cuando viene a pedir ayuda a este niño que está atormentado. Jesús le está diciendo: ese tormento no es nada comparado con el tormento que viene si ustedes no creen. Y les está advirtiendo, los está previniendo, los está llamando. Por eso Jesús habla tan fuerte del infierno y les voltea todo a ellos. No es lo que está en tu mente, no es lo que tú opinas, es lo que Dios dice. Jesucristo es Dios, es lo que Él dice. Verso 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús dice: ve y como creíste sea hecho. En ese instante es sanado ese muchacho. ¿Tuvo que gritar Jesús? ¿Tuvo que hacer un show? ¿A cuántos enfermos sanó Jesús de los que le presentaron a Él? Every single one. ¿Qué hacemos con los farsantes que dicen hoy que tienen el don de sanidad? Si hubiera uno de esos en Modesto, yo le aseguro que no hubiera enfermos en Modesto. Porque Jesús no dejó ni un solo enfermo por donde Él pasó. No había ni uno solo. Jesucristo es Dios. Él tiene autoridad. Él dijo la palabra y ese muchacho fue sanado instantáneamente. El centurión tuvo fe y su petición fue contestada. Imagínense, el centurión había creído en Jesús porque oyó hablar de Jesús. Ahora que vio que el muchacho estaba sanado instantáneamente, ¿cómo no sería la fe del centurión? El agradecimiento para el Señor Jesucristo. Impresionante lo que el Señor está haciendo aquí. ¿Qué necesitamos usted y yo? ¿Qué necesitamos usted y yo para creer como el centurión creyó? Simplemente haber oído lo que se dice del Señor Jesucristo que está en las Escrituras. Esa es la verdad de Él. Es todo lo que necesitamos. La fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. ¿Y la palabra qué declara? Declara quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es todo lo que necesitamos para creer. Es todo lo que cualquier persona necesita para creer. Cuando usted predica el Evangelio, usted no necesita entrar en argumentos con la gente. Usted no necesita prometerle: oh, ven y el Señor va a hacer esto por ti. No, hábleles de Cristo. Presénteles al Mesías. Allí están las Escrituras. Ni siquiera necesita sus propias palabras. Necesita las palabras de Dios que aquí están en las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no creen, se van a ir al lugar donde es el crujir y el rechinar de dientes para siempre. No hay salida, por la eternidad. Hay un dicho en el mundo que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, excepto los que van al infierno, porque para siempre van a sufrir. Después de que termina el milenio, donde Jesucristo viene y reina físicamente aquí en la tierra con Israel y con la iglesia, en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que en el gran trono blanco son resucitadas todas esas personas que han estado en el infierno por 1000 años o por 2000 años o por 6000 años, que es más o menos el tiempo que tiene la tierra desde el diluvio para acá, y van a ser resucitados. Se les va a dar el cuerpo con que vivieron aquí en la tierra, y después de allí van a ser lanzados al lago de fuego. Es decir, ahorita están siendo atormentados en un lugar horrible, pero entonces les espera otro lugar peor, donde van a tener este cuerpo, sintiendo todo el sufrimiento que se puede sentir en este cuerpo, en una condición horrible, condenados para siempre. Es necesario creer en el Señor Jesús, y es necesario que el que cree muestre compasión por el que está en necesidad. El centurión creyó
El joven no podía creer, estaba atormentado. Y él creyó a favor de ese muchacho, pidió por él. Y seguramente que ese joven, ese niño, pudo creer después. Seguramente. ¿Se necesita un milagro para creer? No, porque el centurión creyó antes de ver ningún milagro. Pero Dios puede usar un milagro si Él quiere. Verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Wow. Es un problema llegar a la casa y que la suegra esté enferma. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a la comida tan rica que puede hacer la suegra y está enferma? Y se encuentran con este problema. Y no solamente es Pedro. Pedro está con otros 3 o 4 discípulos que están ahí. Marcos y Lucas narra esta parte también. Dice que estaba postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando leemos esa narrativa en los otros evangelios, dice que la fiebre que ella tenía era extrema. Era una fiebre que 108 grados, más o menos. Es una fiebre extrema la que ella tenía. En ese entonces, si usted hace un poquito de research, no había Tylenol. Alguien le daba fiebre y le daba fiebre. ¿Con qué le bajaban la fiebre? Hicieron una infección fuerte en el cuerpo que no podían controlar. Muchas personas se morían de fiebre. Era muy común morir a una edad muy joven. Cuando usted lee las biografías de gente, de genios de tiempos pasados, 55 años se murió. 60 años, wow, se avanzó bastante. ¿Por qué? Porque no había, la medicina ese entonces no podían hacer nada. Los médicos en realidad no sabían nada. No podían hacer nada. Había plagas que llegaban en ese entonces, enfermedades que se expandían y aniquilaban regiones completas, miles y miles y miles de personas por epidemias que venían. Entonces lo que Jesús está confrontando aquí es mucho más extremo que lo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos medicina, hay tratamientos, hay medios para aliviar el sufrimiento de la gente hoy en día. Pero ese entonces no había nada. Y la suegra de Pedro está en cama. Una mujer judía es una mujer trabajadora, una mujer que responde por su casa. Y en ese entonces, cuando a la gente le dolía, ¿qué importa que les doliera? Seguían trabajando. No es como hoy en día. Hoy en día les duele el pelo y ya se quieren acostar a dormir. En ese entonces, si les dolía, tenían que ir a trabajar. No era la norma encontrar a una mujer acostada en el día. No era la norma, era algo raro. Era algo extremo lo que está sucediendo aquí. Ella está en una condición muy débil, donde su cuerpo ya no responde. Y cuando uno mira la traducción del griego al español, quiere decir que estaba tirada. Eso es lo que quiere decir, estaba tirada, como cuando un trapo cae. Ella no tenía fuerzas, estaba en una condición de una fiebre muy alta, muy alta. Y si estaba así es porque de veras estaba enferma y es porque podía morir, en una condición muy grave. Y dice que Lucas dice que le rogaron a Jesús que la sanara. Mateo dice que él simplemente la tocó y la fiebre la dejó. ¿Tuvo que hacer un show Jesús para sanar a esta mujer? ¿Tuvo que hacer una asamblea general donde muchos vinieran como testigos para ver esto? Él simplemente la tocó y la sanó. Y seguramente que cuando Jesús toca a la suegra de Pedro, Él le está salvando la vida a ella. Y no solo eso, está salvando la fiesta, porque imagínense si la suegra levantada, dice que inmediatamente se levantó y les servía, los atendió, porque eso es una mujer judía, como lo presenta la palabra. Así que Jesús primero muestra compasión a un miserable leproso. Digo miserable porque su condición era miserable, lo más bajo de la sociedad. Luego a un gentil considerado por los judíos como un pecador condenado sin parte en el reino de Dios, el centurión. Y ahora muestra compasión con la suegra de Pedro, una mujer judía. ¿Sabe qué decían los judíos? En los escritos de los judíos se encuentra que ellos declaraban cada mañana, se parece a la oración de los impíos hoy en día, gracias Señor que no me he muerto. Ellos declaraban, gracias Dios que no soy leproso, que no soy gentil y que no soy una mujer.
Así oraban los hombres judíos. Ese es el nivel de aprecio que le tenían ellos a estas personas, o más bien de menosprecio. Entonces Jesús, mire el orden de lo que Mateo está mostrando. Mateo quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que los puede salvar, el que los puede sanar, el que los puede rescatar. Y les dice, no es el sistema judío, no es la religión de los fariseos, no es lo que la gente piensa que debe ser, es lo que Cristo dice que debe de ser. Sana al leproso, sana al centurión y sana a la suegra de Pedro, una mujer. Todo completamente al revés de lo que ellos creían. ¿Ustedes creen que nosotros no hacemos lo mismo? ¿Ustedes creen que nosotros no tomamos posiciones a veces donde nos acostumbramos a la religión cristiana, que en nuestro corazón pecaminoso podemos ir formando en nuestros círculos y asumir que solamente tienen derecho los que son de nuestro círculo? Nosotros podemos hacer eso. Yo creo que hay mucha enseñanza en esta porción del libro de Mateo y mucho que prestar atención. Podemos decir, es que los fariseos, es que esos judíos, miren cómo eran. Pablo dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros las miremos, para que las tengamos en cuenta, para que miremos la advertencia, para que no endurezcamos el corazón cuando Dios nos habla. Así dice. Hay mucho que prestar atención aquí. Hay mucho significado en lo que Mateo está mostrando en esta pequeña porción, esta narrativa. El que ama sin discriminación es el Señor Jesucristo, y el creyente puede amar así si ama en Cristo, si está en Cristo, si vive en Cristo, si su corazón está como el del centurión. Lo menos que le favorecía a él era que sanaran a un esclavo que era considerado como una pieza de herramienta. Era lo menos. Pero parece que es el que más le interesa a él. Lo que muestra el Señor Jesucristo aquí es que Él no menosprecia a ninguna persona. Él no menosprecia a ninguna persona. Ninguno de nosotros debe menospreciar jamás a ninguna persona, no importa cómo se parezca a esa persona o la condición de pecado en que se encuentra esa persona. Jesucristo habita en el creyente y Él quiere manifestarse así con todas las personas, no importa de dónde sean, no importa de dónde sean. Jesús demuestra que ama a todas las personas por igual, no hay diferencia, y con todas muestra compasión. Unos tenían fe en Él, de otros no se dice que hayan tenido fe, pero con cada caso muestra compasión y misericordia. Las credenciales que Jesús demuestra son poderosas para manifestar que Él es el Hijo de Dios. El centurión creyó cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Qué necesita usted para creer y venir a los pies de Jesús, buscando perdón y vida eterna? Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Cerramos aquí. Señor, gracias por lo que nos permites conocer de esta narrativa que escribió Mateo. Wow, Señor, mirando en detalle nos damos cuenta que hay mucho significado en lo que Él quiere comunicar al escribir esta narrativa en el Evangelio de Mateo. Señor, y esencialmente podemos ver que Tú eres Dios, eres el creador de todo ser humano. Tú eres el que le da vida a cada ser humano. No hay nadie que esté fuera de tu alcance. No hay nadie que no pueda ser tocado por tu amor, por tu bondad, por tu compasión, por tu misericordia. No hay nadie que no pueda alcanzar el perdón de sus pecados si se arrepiente genuinamente. Pero igual no hay nadie que se escape de ti, Señor, de tu justicia, si no se arrepienten, si deciden no creer, que les espera un lugar de tinieblas, de oscuridad eterna, donde es el crujir y rechinar de dientes. Tú adviertes, tú llamas, tú anuncias, tú demuestras que tú eres el Hijo de Dios,
para que los hombres se arrepientan y tengan vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto que encontramos aquí, a creer en tu poder. No hay nada que limite tu poder, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay situación con la que tú no puedas tratar, Señor. Nuestra parte es creer. Y nuestra parte es anunciar a otros que todavía no han creído también, Señor. Úsanos como tú quieras, Señor. Y oramos por fe para los que no creen, para que se puedan arrepentir y venir a tus pies, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.